de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tu hogar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Un lugar de celebración. Y el Señor nos dice: yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. ¿No cree usted que esa es una promesa linda y maravillosa? Saber que si nosotros nos esforzamos en esta vida confiando en nuestro Padre Celestial, hermanos, Dios nos va a ayudar a conquistar. Dios nos va a ayudar a alcanzar esas promesas maravillosas que Él tiene para todos nosotros. Y déjeme decirle, hermanos, que el alcanzar algo, el éxito en la vida de cualquier persona no es una situación de la casualidad, es un resultado de una vida esforzada y valiente ante cualquier circunstancia. Es gente que no se dio por vencido, es gente que continuó, que se aferró, hermanos, y que se esforzaron hasta alcanzar aquello que Dios les había entregado. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y muchas veces la gente espera que sea Dios el que las haga. Dios ya te dio la autoridad para que en su nombre eches fuera demonios. La oración de muchos cristianos es: Señor, yo te pido que sanes al enfermo. Y Dios te dice: ve, impón tus manos, porque a través de tus manos yo me voy a manifestar. La Biblia dice que vamos a poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Porque nosotros estamos luchando en contra de una corriente. Cuando la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, está hablando acerca del sistema del mundo, la corriente de este mundo. Por eso es que cuando a veces la gente dice soy cristiano, no encajan. ¿Por qué? Porque tú estás en contra de la corriente que todo el mundo lleva. El camino para la perdición es espacioso, la calle es ancha y son pero un montón de los que van ahí. Pero el que lleva la vida eterna no es fácil. La fe es como las columnas que sostienen este techo, que si no estuvieran las columnas, este techo no resiste y caería. El diablo dice: si yo logro hacer que los cristianos duden, si yo logro hacer que los cristianos tiren la toalla, si yo logro hacer que ellos dejen de orar, dejen de ayunar y pierdan la fe de su milagro, se les cae el techo. El enemigo sabe. Así le ha pasado hoy en día a muchos cristianos. Yo ya no oro porque yo le he pedido al Señor y no me ha contestado. Entonces se levanta el enemigo: sí, hombre, es que ese milagro no es para vos, ese milagro no es tuyo. Y el enemigo viene y empieza a atacar la fe de la gente y a golpearla para detener lo que Dios tiene para ellos. Dios quiere que mantengamos la fe en medio de cualquier circunstancia. Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque vengan momentos difíciles en nuestra vida, uno tiene que mantener la fe, esa confianza en Dios en todo momento. Claro que sí. Dios nos sacó de Egipto y vamos a la tierra prometida. Mire, la prédica, muchas veces la prédica de muchos ministros predican dolor, predican sufrimiento. Pero ¿sabe algo? Yo creo en el reino de Dios manifestado en la tierra. Y yo creo que sí, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier dolor o sufrimiento, Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que sana. Y Dios es un Dios que nos da a nosotros la victoria en medio de cualquier circunstancia. Dios lo hace porque esa es su naturaleza. Entonces hay que creer en el Señor. Hay que creer en nuestro Padre, que Él nos va a llevar de victoria en victoria en el nombre de Jesús.
Y seguir siempre confiando y creyendo la palabra. Señor, un propósito tú has de tener. Mantengo mi fe en el nombre poderoso de Jesús. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, dice en el versículo 13: te pondrá Jehová por cabeza, dice la Biblia, y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, dice. Pero dice la Biblia que el Señor te va a poner por cabeza y no por cola. Y estarás encima y no estarás debajo, dice la palabra. Esa es una promesa que Dios ha dicho: te voy a levantar, te voy a poner en alto. Amén. Yo entiendo, es cierto, no es fácil el camino del Señor, pero tampoco Dios te escogió para vivir una vida de dolor, de sufrimiento, de pobreza, de enfermedad y de derrota. Dios no nos escogió para eso, aunque en este mundo enfrentemos lucha en contra de eso, pero Dios no nos escogió para eso. Pablo decía: esta leve tribulación momentánea, decía Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo sabía que las dificultades, que las tribulaciones no era un asunto de toda la vida. Esto es pasajero, decía Pablo. Esto es momentáneo. Yo sé que voy a salir adelante en medio de esta situación. Entonces ahí es cuando viene la lucha a la vida del cristiano. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio cuando el enemigo quiere levantarse en contra nuestra, es tu fe la que debe de permanecer firme. Es ahí cuando uno tiene que mantenerse. Yo siempre les he dicho que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, no es un asunto de que quién llegue antes, es un asunto de mantenernos hasta la meta. Es un asunto de mantenernos, porque en el camino van a haber dificultades. En el camino, y sobre todo el camino angosto, vamos a tropezar a lo mejor con alguna piedra, a lo mejor espinos, y vamos a estar ahí luchando en el camino angosto. Pero ahí hay que perseverar, ahí hay que continuar, hay que seguir adelante. Dios nos ha prometido hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros, y una de ellas es que Él te va a poner por cabeza y no cola. Amén. Y tal vez usted entre a algún trabajo, quizás hasta de conserje, pero no se quede ahí. Puede ser que ese sea su inicio, pero usted créale a Dios por un buen final. Hay gente, mire, yo lo que quería era entrar, no sé ni posición, yo lo que quería entrar, y entrando y estando adentro escalan. Le creen a Dios, se aferran a la palabra en el nombre de Jesús. Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de cosas gloriosas y maravillosas, aunque en el camino enfrentemos dificultades. Cuando Israel iba por el desierto, muchos de ellos fueron mordidos por serpientes. Ahí vemos nosotros la lucha, la batalla. Muchos de ellos fueron probados. Unos se quejaron, otros perdieron su fe y quedaron postrados en el desierto, pero también hubo una generación que se levantó. Y en esta vida uno tiene que entender: Señor, yo quiero levantarme en el nombre de Jesús. Yo quiero mantener la fe, Padre Celestial. Yo quiero llegar a ver tus planes, tus metas y tus propósitos en mi vida. Yo rehúso solo sobrevivir o irla pasando. Yo tengo que salir adelante en esta vida, Señor. Yo entiendo que hay momentos, hay etapas en la vida en donde uno solo está viviendo para pagar lo que uno adquirió. Sobrevivimos. Yo le he dicho: Señor, rehúso solo sobrevivir. Tiene que llegar el tiempo de la abundancia.
Tiene que llegar el tiempo que no solo tenga para cumplir con mis compromisos, sino también para disfrutarla. Mire, yo estaría brincando ahí en la silla. Aleluya, pastor. Claro que sí. Es la fe lo que te va a catapultar a eso en tu vida. Yo rehúso solo sobrevivir o irla pasando. Yo creo que Dios es nuestro Padre bueno, que ha prometido sacarnos adelante. Y aunque haya tribulación, yo no voy a perder la fe. Yo sé que va a venir un peso de gloria sobre mi vida. Yo sé que va a venir algo mayor. Y por eso vivamos por fe cada día, creyendo la palabra de Dios, hablando sus promesas a nuestra vida. Mire, este hombre, creo que fue Caleb, tenía 80 años cuando él le dijo a Moisés: Moisés, yo quiero ese monte. A los 80 años él estaba reclamando: dame ese monte, y tenía 80 años. ¿Qué es el problema de mucha gente? Se amaestraron como las pulgas. Sí. El diablo dice: ya lo tranquilicé, una par de revolcaditas quería. Tranquilo. Sí. Entonces ya el cristiano deja de orar, deja de ayudar. No, sí, ahí la vamos pasando. Primero Dios, Señor, ahí vamos, poco a poco, a paso lento. No, así no vas a llegar. ¿Sabe qué es lo que el diablo ha hecho con muchos cristianos? Los ha amaestrado. El diablo dice: ya no logro hacer que se vayan al cielo, pero por lo menos su vida en la tierra se las hago miserable. Se levanta el enemigo, ataca tu salud, ataca tus finanzas, ataca tu familia, ataca tantas dificultades. Y tal vez tú orando y tú clamando y tú ayunando en la presencia de Dios y no miras una respuesta, y el diablo se levanta en contra tuya para mirar: no, hombre, si este milagro es imposible, tranquilo, ya no ores, ya no te desveles, ya no estés preocupándote por tantas cosas, hombre, tranquilo. Sí, Dios lo ha hecho con unos, pero contigo no. ¿Sabe qué logró el enemigo? Lo amaestró. Cristianos con tanto potencial de ser cabeza y no cola, de estar arriba y no abajo. Cristianos que pueden ir a conquistar la tierra prometida, pero prefieren quedarse viviendo en el desierto. Cristianos que, hermanos, tienen tanto potencial, tienen tanta capacidad dentro, pero el enemigo los logró amaestrar y se conformaron con. Dios puede sacarte adelante y hacer que no solo sobrevivas, sino que sobresalgas. Dios puede hacerlo. El problema es que la fe de mucha gente ha sido golpeada. La fe de mucha gente se ha conformado, se ha encajado a una vida promedio. Cuando Dios dice: yo quiero hacer cosas grandes en tu vida, yo quiero hacer cosas gloriosas en tu vida. Yo prefiero, aunque yo sé que no va a pasar, pero para que usted vea, yo prefiero arriesgarme y que me salga mal, a no decir: me dio miedo y nunca lo intenté. Literalmente he tenido momentos en donde me he sentido como Pedro: me bajo de la barca y, Señor, dos cosas: o me sostienes y llego, o me hundo. Y se puso seria la cosa. Pero ¿quiere que le diga qué ha hecho Dios? Nos sostiene. Nos sostiene. Nos sostiene. Libera tu fe. Si fue golpeada tu fe, hermano, es tiempo que hoy tú digas: Señor, voy a volver a creer. Señor, voy a volver a hablar la palabra. Señor, voy a seguir creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Voy a mantener mi fe, Señor, hasta el final. En el nombre, voy a creer tus promesas. Voy a declararlas sobre mi vida. No voy a hablar, Señor, derrota. Voy a hablar victoria en el nombre de Jesús. En el Salmo 68, es un salmo que el salmista dice, le pide a Dios: levántate, Dios.
Levántate, oh Dios. Lindo ese salmo. En el Salmo 68, verso 1, dice el salmista: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Verso 3, mas los justos se alegrarán, dice la Biblia. Otra vez no oyeron, mas los justos se alegrarán, dice la Biblia. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. No sé si cuántos sienten picazón ahí en los pies ahorita, pero no es de aquello que le dio. Ay, así están unos ya. En el verso 4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Sí, yo me gozo, lo alabo. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es un abreviado, Ja es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos, defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Mire qué lindo. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios de cosas grandes. Y el hecho que no haya una respuesta, el hecho de que estés pasando tal vez por el fuego, estés pasando por el agua, estés pasando por un desierto, estés pasando por una tribulación, yo entiendo, el enemigo va a quererse levantar para golpear tu fe. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro: he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Yo he rogado que tu fe se mantenga. Y la fe hay que mantenerla. Retómela si la dejó tirada. Retómela si dejó tirada su fe. En el nombre de Jesús. Retómela en el nombre del Señor. Y siga creyendo. Retómela y siga hablando la palabra. Y no permita que el enemigo le robe su milagro, porque si el enemigo te roba la fe, detiene la manifestación de Dios en tu vida. Porque dejaste de creer, dejaste de clamar. A lo mejor te fue mal, a lo mejor fracasaste, a lo mejor tuviste una caída, a lo mejor no te funcionó como tú lo esperabas, pero eso no significa que te vas a quedar postrado. Señor, tú dijiste: como cabeza llegué a ser cola, pero aquí voy nuevamente creyendo en tu palabra, Señor. Tú lo puedes hacer una vez más en mi vida. Levántame, Señor, en el nombre de Jesús. Y mira todas estas dificultades y circunstancias. Si tú vienes al Salmo 68 y dices: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Es cierto, a veces se levantan las circunstancias, pero hay un tiempo que cuando quien se levanta a nuestro favor es Dios. Yo quiero a Dios levantado conmigo. Yo quiero al Señor de pie a mi lado. Yo quiero a Dios a mi favor. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Y hoy quiero animarle para que esa fe que Dios le dio no la pierda. Para que esa fe que Dios puso en su corazón, que tiene la capacidad de mover las montañas. Porque Jesús dijo: si tuvieras fe como el tamaño de una semilla de mostaza, aunque fuera pequeña tu fe, y dijeras a este monte, se va a mover. Mire, hermano, a veces nosotros cuando miramos el milagro y Moisés, nosotros, ¿cuántos han visto los 10 mandamientos? Esa película. Ahorita se va a filmar una nueva versión. Estoy ansioso, igual como la de Noé.
ya se va a estrenar la nueva película de Noé. Va a estar buena. Cuando nosotros miramos la película y miramos que Moisés agarra la vara y se para frente al mar y levanta la vara y el mar se abre. ¿Cuántos lo han visto? En la Biblia no está así. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que toda la noche sopló un viento recio, dice. Empezó a soplar, Moisés levantó la vara. Tenía la autoridad y él la levantó y empezó a soplar un viento, y ese viento empezó a soplar y a soplar y a soplar y a soplar hasta que las aguas se dividieron, pero fue un proceso. La gente espera a que los milagros sean instantáneos y Dios lo puede hacer, claro que sí. Pero ¿qué tal si toda la noche tiene que soplar el viento? ¿Qué tal si a veces oramos, Señor, sácame de este problema? Y Dios dice, no, te voy a dar la fe para que lo atravieses. ¿Qué tal si Dios quiere pasarte por un proceso y vivirlo? Ahí es en donde la fe tiene que ser mantenida. Ahí es en donde la palabra tiene que ser hablada. Ahí es cuando nosotros tenemos que decir, como dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando la Biblia dice resistir, no está hablando, ay sí, Satanás, te reprendo. Está hablando de mantenerte firme en la fe. Está hablando de oponértele. Cuando la Biblia dice que nos vistamos con la armadura de Dios, dice que tomemos el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque te van a bombardear, porque te van a tirar, hermano, porque va a ser fuerte la batalla, pero la fe va a ser un escudo que te va a sostener. Así lo dice la palabra. La gente pierde la fe, la gente deja de orar, la gente deja de clamar. Y el enemigo empieza a sembrar duda. El enemigo empieza a sembrar incredulidad. Miren, mucha gente cuando van a su encuentro, tienen una experiencia con Jesús, miren, la fe de ellos muchas veces es atacada. El enemigo se levanta. No, hombre, eso no fue nada, fue un asunto emocional. ¿Quién dice que fue emocional? Jesús es real. Pero el enemigo se levanta para robar la fe. Lean la parábola del sembrador, cuando Jesús dijo de aquellos que la semilla le fue sembrada, pero dice, pero cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Jesús dijo que las aves es como Satanás que viene para robar la semilla y la gente no crea y sea salva. El enemigo constantemente va a tratar de robarte la semilla de la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón. El enemigo constantemente va a querer sembrar esa semilla. No lo hagas, no honres a Dios. Estos te están mintiendo, estos aquí, estos allá. Eso no es de Dios, mejor haz otra cosa. Y el enemigo va a estar sembrando constantemente su cizaña en medio del trigo. ¿Para qué? Para apagar la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Cuando vienen las circunstancias, el enemigo también se levanta. Cuando Jesús tuvo hambre, en medio de su ayuno de 40 días, el enemigo, si tú eres hijo de Dios, decirle esas piedras. Y no, que hijo, pues, si sos hijo, demostrarlo, decirle, hombre, hacer un milagrito, tentándolo. Constantemente el enemigo se levanta en contra nuestra. No, que Dios está contigo, pues. ¿Por qué te pasan estas cosas? Si estás siguiendo a la iglesia, ¿por qué enfrentas tanta oposición? Y constantemente está el enemigo tratando de tratar de robarnos nuestra identidad como hijos, tratando de robar, hermanos, nuestra posición de hijos y dañar nuestra fe, tratarla de opacar, porque el diablo sabe que la victoria que vence al mundo es la fe. El diablo sabe que aquel que cree todo le es posible. El diablo sabe que el que cree la palabra y la habla, se suelta un poder creativo para Dios realizar milagros. Tu fe es una plataforma para Dios poderse mover a favor tuyo. Y el diablo sabe que si la roba, que si logra quitar las columnas que sostienen ese techo, va a evitar que recibas, que seas cabeza, y te va a mantener como cola. El diablo sabe, voy a hacer que esté abajo y no arriba como Dios lo planificó. Por eso la fe hay que mantenerla y no hay que perderla.
La palabra de Dios constantemente hay que hablarla y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios como una ancla. Hermanos, mire esos botes en el mar, son movidos, son levantados, pero cuando están anclados permanecen. Y a lo mejor tú has dicho: pastor, he pasado momentos difíciles. Él se ha levantado la circunstancia, la adversidad, sí, pero déjame decirte que cuando has creído la palabra de Dios, estás anclado y no te vas a mover. Así dice la Biblia, que los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, dice la palabra. Y Dios hoy te dice: es tiempo de mantener la fe. Voy a pedirte que te pongas de pie conmigo un momento, porque hoy vamos a ministrar de una manera especial. Y hoy voy a orar por todos aquellos que han sentido que su fe ha sido atacada, que su fe ha sido golpeada, que el enemigo y las circunstancias se levantaron en contra tuya para robarte la fe. Hoy vamos a orar para que Dios te dé la fuerza para sostenerte hasta que se cumpla ese propósito en tu vida. En el nombre maravilloso de Jesús, confío que así será. Que mantengamos, le podamos decir: Señor, yo creo. Señor, yo me mantendré firme. Señor, yo seguiré hablando tu palabra en mi vida. En el nombre de Jesús. Yo seguiré creyendo por mi milagro. Yo seguiré creyendo por mi casa. Yo seguiré creyendo por mi trabajo. Yo seguiré creyendo por ver un milagro en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos. En el nombre de Jesús. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.